Why are we insisting on the word happiness? Because we're thinking long-term here. We're thinking about a revolution in the way people think about the good life. A revolution in terms of the way people think and pursue life's ultimate currency, happiness. Happiness studies as a field focuses on much more than positive psychology. In fact, it focuses on much more than psychology. It looks at what philosophers had to say about the good life, and it looks at theology and neuroscience and history and economics and film and literature. What we decided to do at the Happiness Studies Academy is salvage happiness. In other words, help people understand the true, the deep, the real meaning of a happy life. Precisely to talk about the fact that a happy life is about pleasure, and it's also about a sense of meaning and purpose in life. And it's about relationships and generosity and giving. And it's about intellectual well-being. It's about learning. And if we, through education, teach people that happiness is about pleasure, and happiness is about meaning, and it's about relationships, and it's about physical health, and it's about intellectual development. When people truly understand that all these elements make up the concept of happiness, then they will be more likely to pursue that, more likely to attain it, more likely to help others attain it, more likely to create a better world. Y bienvenidos. Qué gusto verlos aquí. Bienvenidos a la gente de México, de Nueva York, de Canadá, de Brasil, de Nueva Escocia, de Virginia. Es maravilloso verlos. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar, yo voy a empezar con unos 20 minutos aproximadamente de una cátedra sobre la idea de la antifragilidad y por qué los desafíos y el ser flexibles en lugar de quebrarnos es importante para el desarrollo. Voy a hablar de distintas cosas, voy a hablar de la crianza de los hijos, de los negocios y del desarrollo personal y organizacional. Y luego les voy a contar un poco de lo que hacemos aquí y les voy a mostrar un video grabado por Yuval Kutz, el presidente de la Academia de Estudios de la Felicidad, quien les va a contar en qué consiste el certificado y luego vamos a abrir el micrófono para sus preguntas que pueden ser sobre el certificado, sobre nuestra maestría en estudios de la felicidad o pueden hacer preguntas sobre cualquier cosa de la que hable o que esté relacionada de alguna forma con el campo de estudios de la felicidad. Pero quiero empezar hablando de la idea de la antifragilidad. Y para esto voy a apoyarme en una presentación, así que les voy a compartir mi pantalla y empezaremos. Bien, ¿a qué nos referimos con antifragilidades? Es una pregunta que les responderé y por qué es importante ser flexibles, desafiarnos, retarnos a nosotros mismos y a los demás. Para empezar, quiero poner todo esto en el contexto del modelo principal que enseñamos en todos nuestros programas, ya sean el certificado en estudios de la felicidad, que dura un año, es un programa de un año, ya sea la maestría, que es un programa de 2 años, o también parte de nuestro futuro currículum, el doctorado en estudios de la felicidad. Todo se basa o se construye sobre el mismo ADN.
y es nuestro modelo Spire de felicidad. Spire es un acrónimo en inglés. Cada una de las letras significa un elemento del bienestar, que en conjunto estos 5 elementos conforman la felicidad. El primer elemento de la felicidad, la S del modelo Spire, significa bienestar espiritual por la palabra en inglés spiritual. Y claro que podemos encontrar este bienestar en la religión, también lo podemos encontrar al estar presentes, al meditar, ya sea meditar mientras oramos, mientras rezamos o mientras escuchamos música con atención o mientras nos enfocamos en nuestra respiración o mientras hacemos yoga. Entonces, el estar presentes es una forma de bienestar espiritual y otra forma de bienestar espiritual es un sentido de propósito en la vida. Y podemos obtener ese sentido de propósito en la vida a través de la religión o a través de algún tipo de trabajo o en nuestra interacción con los demás, a través del voluntariado, por ejemplo, o a través de nuestros pasatiempos. De nuevo, el bienestar espiritual se refiere a estar presentes y se refiere a tener un sentido de propósito en la vida, a hacer algo significativo para nosotros. Luego pasamos al segundo elemento del modelo Spire, el segundo elemento de una vida feliz, que es el bienestar físico. El bienestar físico se refiere al ejercicio físico, a los deportes, puede ser tenis, puede ser nadar, puede ser bailar. El bienestar físico también se refiere a la alimentación, que importa muchísimo, impacta muchísimo nuestro bienestar. Fue David Servan-Schreiber, el gran psicólogo, psiquiatra, que dijo que el siglo XX, al tratarse de la medicina, era el siglo de los antibióticos. El siglo XXI, él predijo al inicio del siglo XXI que este siglo iba a ser el siglo de la alimentación. Y eso aplica tanto al bienestar físico, por supuesto, como al bienestar mental. Además del ejercicio y la alimentación en el bienestar físico, también tenemos la importancia del contacto físico, ya sea abrazarnos, darnos algún masaje y también la importancia de la recuperación del descanso, ya sea en la forma del sueño o en la forma de darnos unas vacaciones, etcétera. Bien, eso es en cuanto al bienestar físico, la alimentación, el ejercicio, la recuperación y el contacto físico. Bajo el bienestar intelectual, la I del modelo Spire, tenemos la curiosidad, tenemos el hacer preguntas. Resulta que la gente que es curiosa, que aprende durante toda su vida, no solamente son más felices ni más exitosos, sino que también son más longevos, viven más años. Tal vez la curiosidad mató al gato, pero a nosotros los humanos nos hace vivir más años. El bienestar intelectual también se refiere al aprendizaje profundo de los textos o de algún poema o de una novela o de un texto filosófico. También se refiere a ver el arte, a apreciar el arte y la naturaleza. Estar inmersos profundamente contribuye a nuestro bienestar general. La R del modelo Spire se refiere al bienestar relacional. El predictor número uno de la felicidad es el tiempo de calidad que pasamos con nuestros seres queridos. También se refiere a las relaciones íntimas, las relaciones de apoyo, ya sean nuestras relaciones con nuestra familia o en el trabajo o con nuestros amigos, con nuestros colegas. Las relaciones importan muchísimo y esto no incluye a las relaciones en línea a través de redes sociales, ¿eh? Tienen que ser relaciones reales, tangibles, en persona, para que nos den ese apoyo que necesitamos y contribuyan a nuestro bienestar en general. Esto el bienestar relacional, que también se refiere a la generosidad, a la amabilidad. Una de las formas más poderosas de aumentar nuestro bienestar es a través de ser generosos con los demás, a través de ser benevolentes. Y finalmente tenemos a la letra E del modelo Spire, que se refiere al bienestar emocional y se refiere a acoger, a aceptar todas las emociones, también las dolorosas, porque no hay emociones ni buenas ni malas, sino placenteras y dolorosas, pero todas son parte
de una vida completa y humana. Entonces, el darnos el permiso de ser humanos y de experimentar todas las emociones es una parte muy importante y crucial de la felicidad. Además de aceptar las emociones dolorosas, el bienestar emocional, por supuesto, que se refiere a generar emociones placenteras, emociones alegres, a cultivar la gratitud también. Entonces, viendo el panorama general, lo espiritual, lo físico, lo intelectual, lo relacional y lo emocional, estos 5 elementos juntos conforman la vida feliz, una vida feliz. Esa es la presentación. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos elementos son tan importantes? ¿Y por qué son tan importantes hoy en día? Porque verán, estamos viviendo en una época muy desafiante, en un mundo muy retador. Acabamos de semi-emerger de una pandemia que fue un evento traumático a escala global, ¿no? También estamos experimentando en este momento guerras, ya sea en Medio Oriente, ya sea en Ucrania, ya sea en África Central. A través de todo el mundo, a lo largo del mundo, hay conflictos. Estamos experimentando también crisis al tratarse de el calentamiento global, las crisis políticas y hoy en día hablar de felicidad, inscribirnos a un certificado en estudios de la felicidad o a una maestría. Eso puede sonar tal vez insensible. ¿Por qué es que estudiar felicidad es tan importante hoy en día? Una de las respuestas, y una muy importante, viene a través del concepto de la antifragilidad. La antifragilidad es un término que fue acuñado por el profesor de la Universidad de Nueva York, originalmente del Líbano, Nassim Talib. Nassim Talib acuñó el término de antifragilidad, lo opuesto a fragilidad, o lo que yo he llamado resiliencia 2.0. ¿A qué se refiere la antifragilidad? ¿A qué se refiere la resiliencia 2.0? Empecemos por la resiliencia 1.0, ¿no? La original. Este es un término que viene de la ingeniería y a lo que se refiere es simplemente que si tenemos cierto material y le aplicamos presión, estrés, una vez que soltamos el estrés, que liberamos la presión, si es resiliente, recupera su forma original. Es decir, el caucho, si le aplicamos presión y luego lo soltamos, simplemente recobra su forma original. O si tomamos un balón, una pelota, si es resiliente, va a rebotar a su nivel original. Por eso hablamos de individuos resilientes como que rebotan, que se recuperan. Esa es la resiliencia 1.0. Pero ¿a qué se refiere la antifragilidad? Toma esta idea de la resiliencia y la lleva más allá. Tomemos un pedazo de material, le aplicamos presión, estrés. Si es resiliente, 1.0 va a recuperar su forma original. Pero si es resiliente 2.0, si es antifrágil, después de liberar el estrés, se recupera y luego crece todavía más. Es decir, se vuelve más fuerte. O por ejemplo, tomemos una pelota. Si es resiliente, 1.0 va a rebotar hasta su nivel original, pero si es antifrágil, va a rebotar y a llegar a un nivel más alto que el original. A eso se refiere la resiliencia 2.0, la antifragilidad. Ahora bien, resulta que hay sistemas antifrágiles dentro de nosotros y a todo nuestro alrededor. Estos sistemas antifrágiles resulta que importan muchísimo. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? De estos sistemas antifrágiles. El primer ejemplo es un ejemplo físico, un ejemplo de la física. Los músculos son un sistema antifrágil porque piénsenlo, ¿qué pasa? Van al gimnasio, levantan pesas, ¿qué le están haciendo a sus músculos? Los están estresando, aplicando presión, ¿no?
¿Esto es algo malo? Claro que no, porque como resultado de este estrés aplicado, de esta presión, ¿qué ocurre? Que se fortalecen, crecen los músculos, se vuelven más sanos con el tiempo. No solamente rebotamos al nivel original, sino que nos fortalecemos gracias a ella. Nuestro sistema fisiológico es un sistema antifrágil. Les voy a dar otro ejemplo. Ahora ya no es fisiológico, sino psicológico. Bien, estoy suponiendo que muchos de ustedes conocen el término estrés postraumático. Estrés postraumático o desorden de estrés postraumático, ¿no? ¿Qué se refiere a ser frágil, a rompernos como resultado de un trauma? Pasamos un periodo, una experiencia muy difícil y nos rompemos, nos desmoronamos. Y como resultado del trauma, con mucha frecuencia, quienes experimentan el estrés postraumático sufren el resto de sus vidas. Pero ese no es el único resultado posible de un estrés postraumático, de un estrés, perdón. Resulta que también podemos crecer, fortalecernos a través de un trauma. Psicólogos que nos presentaron la idea del crecimiento postraumático. Si bien el estrés postraumático se refiere a la fragilidad, a desmoronarnos como resultado de un trauma, el crecimiento postraumático se refiere a fortalecernos, a mejorar, a aumentar nuestra salud como resultado de un trauma. El crecimiento postraumático es antifragilidad, es resiliencia 2.0. Ahora escuchen esto. Resulta que el crecimiento postraumático potencialmente es el doble de probable de que ocurra que el estrés postraumático. En otras palabras, después de pasar por algo muy complicado, incluso del trauma más severo, tenemos el doble de probabilidad de crecer como resultado de ese trauma que de desmoronarnos, que de quebrarnos. Es decir, experimentar esta resiliencia 2.0, esta antifragilidad, en lugar del estrés postraumático, de desmoronarnos. Sí, siempre y cuando, y ese es un gran siempre y cuando somos más probables de experimentar crecimiento postraumático en lugar de estrés postraumático, siempre y cuando sepamos primero que existe, que es posible. En otras palabras, el simple hecho de saber, de conocer ideas como la antifragilidad o la resiliencia 2.0 o el crecimiento postraumático, el simple hecho de conocer que existen estas ideas por sí mismo nos vuelve más propensos a que podamos obtener sus beneficios. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no conoce estos términos, no ha escuchado ni de la antifragilidad, ni de la resiliencia 2.0, ni del crecimiento postraumático. Y como resultado, ponemos en riesgo la probabilidad de experimentarlo. La segunda cosa que es importante si queremos aumentar la probabilidad de un crecimiento postraumático, de una resiliencia 2.0, de una antifragilidad, es que tenemos que establecer las condiciones correctas. ¿Cuáles son las condiciones correctas? Las condiciones correctas son los elementos Spire que estábamos revisando hace un momento. El bienestar espiritual, el físico, el intelectual, el relacional y el emocional. Sí, tenemos más sentido en nuestra vida, si meditamos más, seremos más propensos a experimentar este crecimiento postraumático. Si nos ejercitamos más seguido, si comemos más saludablemente, si nos damos más el tiempo, aumentaremos nuestra probabilidad de experimentar este crecimiento postraumático en lugar de un estrés postraumático. Es decir, pensemos que cuando vamos al gimnasio y levantamos pesas, si no nos damos el tiempo de recuperarnos, nos vamos a lesionar.
Entonces, la recuperación es importante para crecer tanto físicamente como psicológicamente. Sabemos que la gente que continuamente está aprendiendo y crecimiento, es decir, bienestar intelectual, son más propensas a experimentar este crecimiento postraumático, así como la gente que invierte en sus relaciones. Entonces, estas son las condiciones correctas que hay que establecer. También el gestionar nuestras emociones, el cultivar la gratitud. Todas estas son condiciones importantes que podemos establecer para aumentar nuestras probabilidades de experimentar un crecimiento postraumático, una antifragilidad, una resiliencia 2.0. En primer lugar, entonces, hay que saber de la existencia de estos conceptos, del concepto de crecimiento postraumático, de la resiliencia 2.0, de la antifragilidad. Y en segundo lugar, hay que establecer las condiciones correctas a través de los elementos del modelo Spire. Y por esta razón es muy importante, sobre todo hoy en día, aprender de la ciencia de la felicidad, porque nos enseña estos conceptos y porque nos enseña lo que podemos hacer para aumentar la probabilidad de un crecimiento postraumático. Y finalmente, necesitamos desafiarnos. Sin desafíos, no vamos a experimentar esta antifragilidad. Sin desafíos, no vamos a crecer. Entonces, el desafío, el reto, es una parte muy importante de la ecuación que nos lleva al crecimiento. Lo primero es que hay que conocer la importancia o hay que conocer más bien la existencia de la antifragilidad. Y en segundo lugar, hay que establecer las condiciones correctas y saber cuáles son. Y en tercer lugar, hay que desafiarnos. Y el ejemplo más sencillo es el que acabo de darles de los músculos. Si no desafiamos a nuestros músculos, no van a crecer. De hecho, se van a atrofiar. O lo usamos o lo perdemos, como dice el dicho. Si nos acostamos, si no hacemos nada en todo el día, nuestros músculos van a desaparecer, se van a atrofiar. Necesitamos ir al gimnasio, necesitamos salir y desafiarnos. Y ese es un prerequisito para crecer, para el crecimiento. Y esto es en lo que quiero enfocarme ahora, en la importancia de desafiarnos, del desafío, en la importancia de la flexibilidad, en la importancia de las dificultades, de los obstáculos. No de desmoronarnos, no de rompernos, porque eso es ir demasiado lejos, sino de tener flexibilidad. Y quiero ilustrar esto a través de una metáfora, de un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo tiene que ver con la biosfera 2. ¿A qué se refiere la biosfera 2? ¿Qué es esto de la biosfera 2? Bien, así como en la resiliencia que hay 1.0 y hay 2.0, voy a empezar con la biosfera 1.0 para ilustrar qué es la biosfera 2.0. La biosfera 1.0 es simplemente nuestro planeta, el planeta Tierra. ¿Qué significa biosfera? Significa un sistema cerrado, un sistema autocontenido, un sistema que se autosustenta, que se autosostiene, que puede existir por sí solo, sin ayuda exterior. Entonces, la Tierra ha existido durante millones y millones de años y esperemos que siga existiendo durante millones de años. Y es un sistema que se renueva, se autorrenueva. Entonces tenemos el ciclo de la vida, el círculo de la vida, tenemos el ciclo del agua circulando, tenemos a los árboles que limpian la atmósfera. En este momento los estamos presionando demasiado, no les estamos permitiendo suficiente tiempo para renovarse, pero por sí mismo, por sí misma, la Tierra tiene la capacidad de autosustentarse. Entonces, la biosfera se refiere a un sistema autocontenido y autosustentable, ¿bien?
Esa es la Tierra, la biosfera 1.0. Los seres humanos en los Estados Unidos, en específico, en el desierto de Arizona, crearon la biosfera 2.0. ¿A qué se refiere esta biosfera 2.0? Es un enorme y cerrado sistema que su objetivo era simular las condiciones en la Tierra como biosfera. Era un sistema completamente cerrado, herméticamente cerrado. Así se veía, así se ve. No hay oxígeno que entra, ni hay oxígeno que sale. No hay agua que entra, ni agua que sale. Y el propósito de esto era que los seres humanos crearan un sistema autosustentable. ¿Por qué este experimento se inició? Porque pensaron los científicos si podemos construir algo así, si podemos construir una biosfera autocontenida, podemos hacerlo, replicarlo en la Luna o en Marte o en otros planetas para empezar a habitarlos. Era una mini Tierra con condiciones similares a la Tierra. Entonces crearon esto. ¿Y cómo lo crearon? Dentro de este domo, de este sistema cerrado, plantaron semillas. Dentro de este sistema, ellos pusieron agua y reciclaban, tenían capacidades de reciclaje. Y pusieron a personas que vivían dentro, que cultivaban su propia comida. Y recuerden, no había nada de oxígeno que entraba, solamente tenían sus condiciones iniciales y después de eso tenían que reciclar para autosustentarse. Ahora bien, la biosfera, como biosfera 2.0, como experimento, no tuvo éxito, fracasó. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo un poco de oxígeno, muy poco, pero todo el tiempo, y eso significaba que se iba a acumular y después de un tiempo ese lugar se iba a volver tóxico, inhabitable para los humanos y para las plantas. Pero aprendieron mucho a partir de este experimento y fueron capaces de volverlo más eficiente y quizá en el futuro la biosfera 3.0 o la biosfera 15.0 tenga éxito y podamos habitar otros planetas. Tal vez no. Aún no sabemos. Sin embargo, aprendieron muchas cosas muy interesantes a través de este experimento. Una de esas cosas tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Verán, en la biosfera 2.0 plantaron árboles porque un sistema autosustentable necesita árboles para reciclar el oxígeno, para que el CO2 se vuelva oxígeno. Entonces, cultivaron árboles, plantaron árboles y los árboles crecieron, como pueden ver aquí en la imagen, y siguieron creciendo. Y luego crecieron un poco más, pero llegaron a cierta altura. ¿Y qué pasó con estos árboles? Que se caían, empezaron a caerse, a desmoronarse, a romperse. Entonces plantaron otros árboles y crecieron esos árboles y llegaron a la misma altura y luego se empezaron a caer, se empezaron a romper. Y luego cambiaron de estrategia, de fertilizante, o les echaban más agua o les echaban menos agua. Y crecían y llegaban a la misma altura y volvían a caerse. Y no entendían por qué. ¿Por qué estos árboles se caían a cierta altura? ¿Por qué no podían sostener ese crecimiento? No lo entendían al principio y de pronto lo entendieron. La razón por la que estos árboles se caían era porque en la biosfera 2.0 no había viento. En la biosfera 2.0 no había viento. En otras palabras, los árboles
Desde que los plantaban, desde que salían de la tierra, no experimentaban el desafío del viento, no eran obligados a desarrollar una flexibilidad y como no había viento, como no tenían que desarrollar esta flexibilidad, no crecían fuertes y cuando llegaban a cierta altura no eran lo suficientemente fuertes para sustentarse, para sostenerse y se caían. Dos cosas no se desarrollaron en la biosfera 2.0 que sí se desarrollan en la biosfera 1.0. La primera es raíces profundas y lo segundo es un tallo fuerte. Y sin estos dos elementos, los árboles no podían sostenerse y se caían y morían. En otras palabras, el desafío para el árbol es crucial para su crecimiento y desarrollo sano. Necesita doblarse, necesita desarrollar esa flexibilidad para evitar romperse, para no romperse. Y vemos esto, esta misma idea, en distintos aspectos, distintas áreas. Acabo de hablar de nuestros músculos, necesitamos desafiarlos. Sí, queremos que crezcan, que se desarrollen. Una persona que está acostada todo el día sin hacer nada no va a sobrevivir mucho tiempo. Ciertamente no va a llevar una vida ni sana ni feliz. De forma similar, los árboles que no son desafiados por el viento no crecen, no se vuelven sanos, fuertes. Y aplica también en otras áreas de la vida en la que ser desafiados es importante, en la que desarrollar esta flexibilidad es importante. Y hay que doblarnos, no quebrarnos, porque sí, tal vez haya una tormenta que sea demasiado fuerte y quiebre a este árbol metafórico. Tal vez levantemos pesas que sean demasiado pesadas para nosotros y nos lesionemos, nos rasguemos los músculos, en lugar de tener un desafío apropiado, al grado correcto. Y esta misma idea de doblarnos, no de quebrarnos, aplica en otros aspectos. Y quiero darles algunos ejemplos. Un aspecto es la crianza de los hijos, los niños, los hijos. Hoy en día, muchos padres de familia sobreprotegen a sus hijos, son sobreprotectores. ¿Por qué? Porque pueden, ¿no? No sé, cuando yo era niño, ambos, mi papá y mi mamá, trabajaban y yo pasaba mucho tiempo solo o con mis amigos, jugando afuera, en mi bicicleta, peleándome, lastimándome y volviéndome a levantar. Este es el viento metafórico de la vida. Y así es como nosotros, como generación, o la generación anterior, o la que le precedió. Así es como nosotros crecíamos, como nos desarrollábamos, como nos volvíamos resilientes, antifrágiles. Hoy en día, y esto es tanto trágico como hermoso, y así lo describe John Haidt, otro profesor de la Universidad de Nueva York, porque dice que los padres sobreprotegen a sus hijos y no los desafían, y el resultado es lo que él llama la generación ansiosa. Psicológicamente poco saludable porque no han sido desafiados lo suficiente. Necesitamos desafiar a nuestros hijos. En palabras de Clay Christensen, el profesor de Harvard, él decía, los desafíos que enfrentan tus hijos les sirven a un propósito muy importante, les ayudan a afinar y desarrollar las capacidades que necesitan para tener éxito en la vida. Lidiar con un maestro difícil,
fracasar en algún deporte o aprender a navegar las estructuras complejas de los distintos grupos en la escuela, todos esos son cursos en la escuela de la vida. Los niños necesitan ser desafiados. Ahora, ¿esto significa que nosotros como padres de familia les vamos a dejar hacer lo que quieran? No, claro que no. Porque estamos ahí también para protegerlos. No queremos que se rompan, que se desmoronan, sino que aprendan a ser flexibles. Y por lo tanto, tenemos que encontrar la cantidad correcta de intervención, de ayuda, de apoyo. María Montessori, la gran educadora, decía, no hagas por tu hijo lo que tu hijo pueda hacer él o ella solo. En otras palabras, ayúdale a tu hijo donde no puedan, pero si ellos pueden solos, aunque batallen o sobre todo para que batallen, que ellos lo hagan solos. Así es como se van a fortalecer, así como los músculos se fortalecen, así como los árboles se fortalecen. Somos un sistema antifrágil, física y psicológicamente, pero para que nos volvamos antifrágiles, para que lleguemos a nuestro máximo potencial, en primer lugar tenemos que saber que es posible, que esto existe. Y en segundo lugar, necesitamos incorporar los elementos del modelo Spire y en tercer lugar, necesitamos los desafíos, los obstáculos. Un ejemplo más, y luego voy a abrir el micrófono para sus preguntas, para su comentario. Un ejemplo más, y tiene que ver con el liderazgo. Los mejores líderes, dice Morgan McCall, profesor de la Universidad del Sur de California, los mejores líderes hoy en día son los que experimentaron muchos desafíos ayer. Los que batallaron, ya fuera como niños, ya sea en sus anteriores negocios, que fracasaron y se volvieron a levantar. Ellos son los líderes que hoy en día son capaces de administrar sus empresas efectivamente, que son buenos comunicadores, que son capaces de ayudar a los demás a crecer, porque ya pasaron por eso, ya saben lo que se siente el ser flexibles, el batallar, el ser desafiados. Y fue a través de estos desafíos que ellos mismos se fortalecieron y se volvieron más antifrágiles, más resilientes y guían con el ejemplo y ayudan a los demás a hacer lo mismo que ellos. A donde miren, ya sea en la crianza de los hijos, en el liderazgo, en las relaciones. Las mejores relaciones no son las que no tienen luchas, batallas, son las que son flexibles, pero no se desmoronan porque las relaciones también son potencialmente antifrágiles, sistemas antifrágiles. Y aquí está la importancia de la ciencia de la felicidad. Se refiere a ayudarte a ti, a que seas más antifrágil, a que tú le ayudes a tu familia, a que tú le ayudes a tus colegas, a que nosotros creemos una comunidad que sea antifrágil y que esparza estas ideas, este conocimiento, esta información potencial en nuestros hogares, en nuestras organizaciones y en nuestras naciones, que puede ser potencialmente transformadora. Así que espero que se nos unan en esta misión para su beneficio, para el beneficio de sus familias y de sus comunidades y de nuestro mundo en general. Y lo que quiero hacer ahora es compartirles un video de mi colega, mi amigo, mi cofundador de la Academia de Estudios de la Felicidad, el presidente Yuval Kutz. Y en este video, él comparte. Hello everyone, I'm so glad that you're here with us today and I want to thank you for your interest in the Happiness Studies Academy and our incredible community. Our global network of students and graduates are eager to welcome each and every one of you. At the Happiness Studies Academy, HSA, we offer fully online programs including the world's first accredited master's degree in happiness studies and even a PhD in human flourishing. But today,
I'm going to talk about our flagship program, the Certificate in Happiness Studies. This program has become the cornerstone of our academy. It has brought together thousands of students from around the globe who've not only learned about happiness, but have formed friendships, started businesses, and truly embraced what we call the happiness revolution. Yo soy la revolución de la felicidad en acción. One of our students put it perfectly when she said, "Anywhere I go in the world, I'll always have a place to stay." This speaks to the deepest connections and sense of belonging that our community fosters. The certificate program is a year-long online journey that blends theory and practice. You will dive deep into our SPIRE model, covering spiritual, physical, intellectual, relational, and emotional well-being. You will explore research-based insights and practical techniques that you can apply in a personal, communal, or professional way. The course has a weekly structure with three main components. The first component is pre-recorded lectures. These are delivered by Dr. Tal Ben-Shahar, who will guide you through the science and wisdom behind happiness. You will travel through different cultures and times, learning what the great thinkers of the world in the fields of psychology, neuroscience, arts, economics, and more have to say about living well. The second component is the weekly exercises and the educational content. We believe that happiness, like any other skill, requires practice. These exercises are designed to help you apply what you learn in a way that's meaningful and is transformative for you. The third component is the live sessions with Tal. Hello, everyone, and welcome. Every week we gather from all over the world for a 1.5 hour session with Tal. It's a time for sharing, learning, and connecting. Wow, that's amazing. We're also proud to offer this program in multiple languages: English, Chinese, French, Hebrew, Japanese, Portuguese, Spanish, and Vietnamese, so that it's accessible to as many people as possible. HSA is not a certificate program. HSA is a community. I signed up for the material, and the teacher, obviously world renowned and wonderful. What I didn't realize is that I was going to get a community that is so wonderful. You also automatically become a member of our Alumni and Business Club, ABC. The ABC is a thriving network where you will receive mentorship, participate in specialized working groups, access business opportunities, join in-person events, and get access to the highlight of the year, our biannual in-person retreats in different locations around the world, where we learn, grow, dance, and get to know each other better. Most importantly, when you enroll, you get lifetime access to everything I just mentioned: the lectures, exercises, the most comprehensive bibliography on happiness available today, invitations to weekly live sessions with Tal, and more. Once you graduate, you will receive a certificate recognizing you as an HSA certified happiness trainer, so that you are ready to share what you've learned and help others on their own path to improving their overall well-being. Thank you once again for being here. I look forward to our journey together. Pero sobre todo, al inscribirse, reciben acceso de por vida a todo lo que acabo de mencionar, a las clases, a los ejercicios, a la biblioteca de recursos más amplia en cuestión de felicidad, invitaciones a las sesiones semanales con Tal y a muchas cosas más. Y una vez que se gradúen, van a recibir el certificado que los reconoce como entrenadores de felicidad certificados por HSA, para que estén listos para compartir lo que han aprendido y ayudar a los demás a mejorar su bienestar. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Espero con muchas ansias nuestro viaje juntos. Gracias, Yuval.
Ahora lo que queda es abrir el micrófono y así es como funciona. Pueden levantar la mano en la barra de herramientas en reacciones, dar clic en esta manita como lo acabo de hacer y así les daré la palabra. Y si tienen preguntas, va a ser un poco difícil para mí organizarme. Si tienen alguna pregunta que quieran enviar a través del chat, también de vez en cuando voy a revisarlo para leer sus preguntas. Y también nuestro equipo les responderá las preguntas en el chat. Así que empecemos. Y otra cosa, hay interpretación, entonces pueden hacer su pregunta en chino o en español o en vietnamita. Y si la pregunta se hace en otro idioma y ustedes no lo entienden, perdón, dan clic en interpretación y seleccionan su idioma, ya sea español, vietnamita o chino. Bien, veamos. Verónica, ¿tenías tu mano levantada? Sí, hola, soy Verónica. Trabajo con indigentes, comunidades de indigentes, de inmigrantes. En este momento es un momento muy complicado, entonces el valor de la esperanza, de la gratitud, del mindfulness es algo que de verdad me resulta muy significativo y quería simplemente señalar cuál es la experiencia personal de los alumnos que, digamos, hasta desde la perspectiva de la energía, siempre le enseñamos muchas cosas del mindfulness a mi gente, como no seas anti algo, sé a favor de la vida, porque desde la perspectiva de energía es invitar esas cosas a nuestras vidas. Entonces me da curiosidad cuál es la experiencia personal de los alumnos y maestros que están invertidos en estudiar o practicar o desarrollar las capacidades que tienen que ver con la felicidad. Me da mucha curiosidad esto porque en la comunidad de indigentes, estas comunidades tan rotas, el valor de practicar la gratitud y el empoderamiento es muy importante. Entonces, quisiera saber a partir de la perspectiva de la investigación, cuál es el resultado para la gente que se enfoque en la felicidad y la fortaleza y la resiliencia versus la carencia. Esa es mi pregunta. Verónica, ¿con cuál comunidad estás trabajando? No alcancé a escuchar. Con la comunidad de indigentes y de inmigrantes. Bien. Gracias, Verónica, en primer lugar por el trabajo que haces y por tu pregunta también. Señalas con mucha razón, lo primero que señalaste fue la importancia de la esperanza. Si pensamos en la esperanza, la diferencia entre la tristeza y la depresión, la diferencia entre la tristeza y la depresión es que la depresión es tristeza sin esperanza. La depresión es tristeza sin esperanza, porque mira, al tratarse de la tristeza, todos la sentimos. Hoy tal vez me sentí triste 10 veces al día, es algo natural, pero la tristeza se convierte en depresión, que es algo más, algo que nos retiene, algo que evita que tengamos una vida plena y satisfactoria. La tristeza se vuelve depresión cuando nos quitan la esperanza. Cuando creemos, y aquí entra la percepción, cuando creemos que esto no va a pasar, que esto no va a mejorar, que este es un estado permanente en el que estamos. Pero cuando sabemos que es temporal, entonces lo aceptamos como tal, porque eso también va a pasar. Entonces la esperanza es muy importante y la cuestión es cómo cultivarla, cómo cultivar esta esperanza. Y de nuevo, tú misma señalaste algunos de estos elementos. El primero, hablaste de la gratitud, ¿no? Bien, la gratitud
entraría en la categoría del bienestar emocional y es algo que sabemos que cuando la practicamos regularmente nos vuelve más antifrágiles, nos vuelve más fuertes y nos vuelve más capaces de que crezcamos a partir de las dificultades. Pero hay algo más de lo que quiero hablar y es algo que nuestros alumnos, miembros de nuestra comunidad, conocen muy bien y practican y obtienen resultados importantes por esto. Y esto es la importancia de la generosidad. Verónica, hay muchos estudios, muchísimos estudios durante los últimos 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde 1945, muchos estudios sobre las comunidades en riesgo, en circunstancias de riesgo, ya sean los inmigrantes de ciertos países, la gente muy pobre, las minorías en ciertas culturas también. Ha habido muchos estudios con estas comunidades, con estas poblaciones de riesgo. Y como resultado de estos estudios, ha habido muchas intervenciones también y la mayoría de estas intervenciones no funcionaron. La mayoría de las intervenciones fallaron en producir los resultados y tenían las mejores de las intenciones y había gente muy inteligente en estos programas, pero fracasaron en obtener los resultados que querían. Algunas intervenciones sí funcionaron. ¿Y sabes cuáles fueron las que mejor funcionaron? Las que se enfocaron en otra cosa, en lo contrario. El enfoque general era entrar en estas comunidades y ayudar a estas poblaciones en riesgo, a estas poblaciones pobres, tanto de niños como adultos. Vamos a rescatarlos, era el pensamiento, vamos a ayudarlos. Pero la mayoría de estas intervenciones fracasaron, a pesar de que las intenciones eran buenas. Muchos recursos se invirtieron en estos programas y la mayoría fracasaron. Y los que tuvieron éxito fue porque cambiaron la ecuación. En lugar de ir a ayudarlos, llegaron a esas comunidades para empoderarlos a ellos a que ayudaran a los demás. Porque se dieron cuenta de que lo que faltaba para estos individuos, lo que les faltaba era esperanza. ¿Y cómo se genera la esperanza? Ayudando a los demás. ¿Por qué? Porque el ser útil cambia el enfoque de sentirse impotentes. Entonces pasan de sentirse indefensos, impotentes, a sentirse útiles. Y en paralelo pasan de sentirse desesperados a sentirse esperanzados. Porque cuando me veo a mí mismo ayudando a otras personas, empiezo a pensar que soy eficaz, que soy útil, que puedo crear una diferencia en la vida de la gente, en el mundo. Y cuando me veo a mí mismo haciendo una diferencia en el mundo, me lleno de esperanza, porque eso significa que también puedo cambiar mi vida. Entonces, al cambiar la perspectiva de indefensión a sentirme útil, paso de la desesperanza a la esperanza y eso hace toda la diferencia. Uno de los elementos clave en nuestra comunidad es que muchos de nuestros miembros piden ayuda porque entienden una ecuación muy sencilla. ¿Quieres ayudarte? Ayuda a los demás. Cuando haces el bien a los demás, también te ayudas a ti mismo. Y aquí es donde vemos que funciona. Aquí entran las intervenciones que sí funcionaron cuando cambiamos este enfoque, esta ecuación. Y sí, ayudamos a los demás, pero también les ayudamos a que ayuden a los demás. Los ayudamos a sentirse útiles y por lo tanto esperanzados. Y por supuesto, puedo revisar cada uno de los elementos Spire y decirte cómo incorporarlos, ya sea en estas comunidades de poblaciones en riesgo o
en una comunidad de directores ejecutivos. Cuando incorporamos estas ideas, generan resiliencia 2.0, antifragilidad y generan crecimiento también, ya sea crecimiento personal o crecimiento organizacional. De nuevo, gracias Verónica por tu pregunta y por tu obra. Larry, el micrófono es tuyo. Gracias, Tal. Gracias por tu cátedra. De verdad, muy interesante. Tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con los elementos de una vida feliz. Mencionaste el bienestar emocional, que es muy relevante con las experiencias, todas las emociones, aunque sean emociones malas. Es decir, y entiendo que la vida tiene altibajos, sí, pero ¿cómo podemos experimentar una vida feliz cuando estamos batallando con algo en la vida? ¿Sabes? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es el crecimiento postraumático. ¿Cómo alcanzar este crecimiento? Esto se enseña en el certificado y finalmente, si podrías expandir, explicar más los detalles cuando mencionaste la necesidad de establecer las condiciones correctas. Entendí la importancia de conocer la existencia de la resiliencia, de esta resiliencia 2.0 y la necesidad de desafío. Me quedaron muy claras estas dos cuestiones, pero la necesidad de establecer las condiciones correctas no me quedó totalmente clara. Gracias, Larry. Voy a empezar por la tercera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones correctas? Aquí me refiero a los elementos del modelo SPIRE. Cada uno de los elementos SPIRE, cuando los incorporamos, en ese momento podemos volvernos más antifrágiles. Si empezamos a meditar frecuentemente o si empezamos a ejercitarnos regularmente, vamos a volvernos más antifrágiles. Si empezamos a aprender o a estudiar ya sea de la felicidad o sánscrito, al desafiarnos a través del aprender algo, del estudiar algo, nos volvemos más antifrágiles. Si pasamos más tiempo de calidad con nuestros seres queridos, también nos vamos a volver más antifrágiles. Si encontramos más sentido en la vida, en lo que sea, ya sea en el trabajo, con tu familia, con tus pasatiempos, también te vas a volver más antifrágil. Si aprendes a gestionar tus emociones, si aprendes a cultivar tus emociones placenteras como la gratitud, también te vas a volver más antifrágil. Estas son las condiciones a las que me refiero. Ahora bien, me preguntas, tu segunda pregunta es si enseñamos en nuestro programa el cómo volvernos más antifrágiles, cómo experimentar este crecimiento postraumático en lugar del estrés postraumático. Quiero decir dos cosas al respecto. En primer lugar, no es posible. Y cualquiera que te diga que es posible, no tiene los hechos correctos. No es posible garantizar un crecimiento postraumático después de un trauma. En algunos casos, sin importar lo que hagas, sin importar lo que los psicólogos más brillantes del mundo hagan, una persona a veces no puede evitar el sufrir el estrés postraumático y desmoronarse como resultado de este trauma. Sin embargo, lo que significa establecer estas condiciones correctas es que va a aumentar significativamente la probabilidad de que una persona experimente este crecimiento postraumático. Entonces, no se puede garantizar al 100%
pero sí se pueden aumentar significativamente las probabilidades de que suceda, de que ocurra. Si enseñamos estas cosas, sí, de eso se trata el certificado. Cada semana, cada intervención que enseñamos y enseñamos decenas y decenas de intervenciones, de prácticas, todas están basadas en la ciencia, en estudios científicos y cada una de ellas contribuye, algunas más que otras, pero todas contribuyen a la resiliencia 2.0, a la probabilidad del crecimiento postraumático, si alguien pasa por un trauma, y además quiero agregar algo más. Cada semana, si eres gerente, vas a aprender algo relevante para tu profesión de gerente. Si eres padre de familia, vas a aprender algo relevante para ser mejor padre de familia. Si eres coach o terapeuta o doctor o enfermera, enfermero, vas a aprender algo relevante para tu profesión y también vas a aprender algo relevante para tu propia felicidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es relevante que para todas estas áreas que menciono? ¿Por qué es relevante para el doctor, la doctora, para los terapeutas, para los psicólogos, para quienes se dedican al coaching, para quienes son maestros, maestras de cualquier tipo, ya sea que enseñen en la primaria o en la universidad? ¿Por qué es relevante para todas estas áreas? Por una razón muy sencilla, y es que cuando aumentas los niveles de felicidad, te vuelves más creativo, más innovador, más productivo, más comprometido, tus relaciones mejoran significativamente, te vuelves más sano. Verónica, también mejoras, también aumentas tus niveles de energía. Cada área de tu vida, también te vuelves más sano, cada área de tu vida la mejoras. Cuando elevas, aumentas, aunque sea poco, tus niveles de felicidad. Y eso es en lo que nos enfocamos cada semana. Sí, Larry, hablamos de la obra del trabajo de Aristóteles y de Helen Keller y de Martin Seligman, Sonia Lyubomirsky. Hablamos de neurología, literatura, hablamos de distintas áreas. Pero el enfoque siempre está cada semana y a cada momento en cómo puedo traducir este conocimiento en aplicaciones prácticas. Y estas aplicaciones prácticas se traducen en niveles más altos de efectividad en el trabajo, en la familia, a lidiar con dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, sí enseñamos cómo aumentar nuestros niveles de antifragilidad para alcanzar nuestro máximo potencial. Y ahora tu primera pregunta sobre todas las emociones. En primer lugar, Larry, quiero convencerte de que en lugar de hablar de emociones malas, hablemos de emociones dolorosas. ¿Por qué? Porque verás, las emociones, todas las emociones, son inevitables. Es inevitable que a veces, sin importar cuán experto seas en el campo de estudios de la felicidad o de la psicología, sin importar cuánto estudies y aprendas, a veces te vas a sentir triste, te lo garantizo. También te garantizo que te vas a sentir frustrado y vas a sentirte enojado también y ansioso. Ahora, cuánto de estas emociones vas a sentir, eso sí puede cambiar. Y aquí es donde entra la ciencia de la felicidad, porque la ciencia de la felicidad nos vuelve más resilientes o, para usar un término médico, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune psicológico.
¿A qué se refiere un sistema psicológico, un sistema inmune psicológico fuerte? ¿A que no te vas a enfermar? No, sino a que te vas a enfermar menos seguido y cuando te enfermes te vas a recuperar más rápido. Eso significa la resiliencia, eso significa un sistema inmune fuerte. Entonces, te vas a sentir triste, pero menos tiempo y cuando te sientas triste te vas a recuperar más rápido. O te vas a enojar, pero cuando te enojes va a ser menos extremo y vas a ser más capaz de controlar tu comportamiento. O te vas a sentir ansioso, menos, te vas a recuperar más rápido y aunque tengas miedo, vas a seguir siendo capaz de vivir una vida plena y satisfactoria. ¿Por qué? Porque parte de ser humano significa experimentar todas las emociones, todo el espectro. Eso significa que nadie puede ser feliz, nunca, porque ser feliz se refiere a no experimentar estas emociones. Bueno, eso depende de cómo definas tú la felicidad. Si tú la defines como una emoción positiva constante, entonces sí, va a haber veces en las que seas infeliz, en las que estés triste. Pero si entiendes la felicidad como algo que incluye los 5 elementos de los que hablamos, aunque te sientas triste, puedes sentir un sentido de propósito en la vida. Aunque te sientas ansioso, puedes amar y sentirte amado. Aunque te sientas enojado, puedes ir al gimnasio. Y créeme, te vas a sentir mejor después. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer porque la felicidad es un constructo multidimensional, no unidimensional. Y eso nos da mucho espacio para maniobrar. Una felicidad perfecta, eso no existe. Volvernos gradualmente más felices, más resilientes, más antifrágiles, mejores padres de familia, seres humanos, pareja, absolutamente, 100%. Esa es nuestra obra de vida y me refiero obra de vida porque no es completar el certificado de un año y listo, palomita, ya terminé. Por eso Yuval les decía en el video que una vez que son miembros de esta comunidad, van a ser miembros de por vida si quieren. Pueden entrar a los webinarios de los jueves incluso después de completar el certificado. Y no solamente eso, sino que pueden volver a tomar el certificado. Tienen acceso a este material de por vida. Porque es un proceso de toda la vida. Siempre que empieza una nueva generación, ya sea del certificado o de la maestría o pronto del doctorado, yo también tomo ese mismo programa otra vez. Y cada vez aprendo algo nuevo, crezco. Y por esa razón nos referimos en nuestra comunidad como colegas de viaje. No porque querramos un nuevo término más elegante, sino porque describe muy bien lo que hacemos. Estamos en este viaje juntos, con sus altibajos. Esperemos con una trayectoria ascendente, eso sí. Entonces, desafortunadamente no puedo prometerte una alegría eterna, pero sí puedo prometerte, y de nuevo, solamente nos apoyamos en intervenciones científicas respaldadas por la ciencia. Y eso sí, te podemos prometer que hay muchas prácticas y muchas intervenciones que sí funcionan. No todas te van a funcionar a ti, pero seguramente algunas de estas intervenciones te van a funcionar y cada persona puede encontrar las que le funcionen a cada quien. Muchas gracias, Larry. Ricky, hola, tal. Me gustó mucho conocerte en México en el Congreso del año pasado. Gracias por la clase de hoy. Estoy construyendo un ecosistema que yo llamo equilibrio, que se llama
que se refiere a equilibrio en Esperanto. Hacemos retiros, coaching de vida y talleres. Entonces, esta pregunta es por mi trabajo, pero también para mí. ¿Cómo encuentras el equilibrio correcto entre los 5 elementos Spire, dado que tenemos tiempo limitado y recursos limitados? Sí, qué buena pregunta, Ricky. Esta es la cuestión. Casi nunca hay un equilibrio entre estos 5 elementos. Hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que hay que pensar los 5, hay que pensar en los 5. Y es porque si falta uno, es poco probable que estés en un buen lugar. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tu trabajo, equilibrio, te resulta muy significativo, te encanta lo que haces, te despiertas con esa pasión, te encantan tus colegas, tus compañeros de trabajo, entonces tienes bienestar relacional, constantemente también estás desarrollando nuevo material, estás en ese estado eufórico. No constante, ya establecimos que eso es imposible, pero te encanta tu trabajo. Pero todo el día estás acostado en tu cama. Entonces, tienes 4 elementos cubiertos de los 5. Tal vez hasta comas bien, pero estás todo el día en el sillón sin hacer nada. Es poco probable que tengas una vida plena y satisfactoria y feliz. ¿Eso significa que tienes que convertirte en atleta profesional? No, claro que no, pero tienes que hacer lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Eso cambia, eso varía de persona a persona. Los estudios dicen mínimo 3 veces por semana durante 30 minutos. Ejercicio aeróbico, eso es lo mínimo. Mejor 5 veces por semana, 45 minutos cada vez. Experimenta, ve que te funciona, pero necesitas cierto ejercicio físico. O tomemos otro ejemplo. Digamos que te ejercitas, que comes bien y de nuevo te encanta tu trabajo, te resulta muy significativo. Todo está bien, excepto no ves a nadie. Todo el día estás en redes sociales, no tienes interacciones en persona, no tienes relaciones íntimas. Es muy poco probable que seas feliz. Entonces, lo necesitamos. Ahora, ¿en qué medida? Eso depende. Un extrovertido necesita 100 amigos, un introvertido necesita tal vez 2 amigos. En algunos periodos de tu vida necesitas más apoyo que en otros periodos, pero necesitas cierto apoyo. ¿Cuánto? Tú experimentalo. Entonces, necesitas los 5 elementos, pero no todos en el mismo grado. Y eso cambia con el tiempo. Si empiezas una familia y tus hijos son jóvenes, vas a estar más tiempo con ellos que cuando se vayan de la casa. O si empiezas un nuevo negocio, tienes que aprender mucho más del negocio. O tal vez haya diferencias individuales también. ¿Cuáles son las más importantes para ti? Para mí, por ejemplo, por supuesto que valoro mi familia, mis amigos, más que cualquier otra cosa en el mundo, pero necesito mi aprendizaje diario. Lo he necesitado desde que me embarqué en este viaje como académico. Por eso elegí ser académico, porque para mí es un elemento dominante en mi modelo Spire, el bienestar intelectual. Mi vecino acaba de participar en el Ironman. Me despierto, abro la ventana en la mañana, son las 6:30 de la mañana y él está volviendo, no sé de haber corrido cuántos kilómetros. Para él, ese es un elemento crucial de su vida. Y vuelve a su casa y se prepara batidos y me enseña todos los suplementos que toma. Esa es su vida. Sí, también trabaja, pero eso es nada más para participar en el Ironman. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti?
y él tiene 40 y tantos, tal vez cuando tenga 60 y tantos va a ser otra cosa, tal vez a sus 20 será otra cosa. Y por esto, Ricky, necesitamos estudios y los estudios demuestran que constituyen estos elementos y son universales. Todas las personas en todas las épocas, en todos los lugares, necesitan estos 5 elementos: espiritual, físico, emocional, relacional e intelectual. ¿Cuánto necesita cada persona? Eso no depende de los estudios, de la ciencia. Eso depende de una investigación a nivel personal. Y por esta razón, parte muy importante de nuestro programa, más allá de lo que nos dice la ciencia, es la autoexploración. ¿Qué me da a mí un sentido de propósito en la vida? ¿Qué tipo de relaciones quiero en mi vida? ¿Cómo quiero incorporar más gratitud en mi vida? ¿Cómo quiero compartir mis emociones? ¿Quiero hacerlo en persona, con mi mejor amigo o con un coach, con mi terapeuta? Tal vez quiero escribir en un diario. Ese es el enfoque para mí. ¿Qué tipo de escritura? Todas estas cosas son preguntas para partir a una exploración. Hay unas cosas que nos dice la ciencia, pero hay que personalizarlo. Gracias, Ricky. Y de nuevo, gracias por lo que estás haciendo. Abra. Hola. Hola. Soy maestra de música. Enseño piano. También soy directora del coro. Entonces trabajo con gente muy joven hasta gente también más grande que vienen al estudio o al espacio comunitario por distintas razones. Y me preguntaba si en el certificado o en la maestría hay ejemplos específicos de usar el modelo Spire para tener estas conversaciones de qué significa para los niños o para gente octogenaria a través de distintas etapas de la vida, porque como bien sabemos, los niños son muy curiosos, pero tal vez no practican demasiado el mindfulness. Entonces, hay que encontrar cuál es lo más apropiado para cada etapa de la vida. En primer lugar, Abra, gracias por esparcir la música en el mundo. En mi cuarto tengo fotografías de mis modelos a seguir, de mis maestros, de mi familia, por supuesto. Y aquí enfrente, hasta arriba, tengo una foto de George Eliot. Ella se llamaba realmente Marian Evans. Escribió en el siglo XIX cuando era muy difícil ser publicada o ser tomada en serio como mujer. Entonces se cambió el nombre al seudónimo George Eliot. Pero Marian Evans es una de las autoras más brillantes de la historia y ella dijo lo siguiente. Quiero leerte esta cita. Creo que no debería tener otro deseo mortal más que la música. Me llena de energía a las extremidades y de ideas a mi cerebro. La vida parece fluir sin esfuerzo cuando estoy llena de música. ¿No te parece una cita hermosa? Sí, sí, maravillosa. Déjame, voy a pegarla en el chat para que la tengan. Bien. Entonces la música es muy importante. Otro de mis héroes, no tengo su foto aquí, pero tengo sus libros, es Abraham Maslow. Abraham Maslow él habló de la jerarquía de necesidades, pero una de sus contribuciones más importantes fue su idea de experimentar de las experiencias cumbre. Esta euforia que es tan poderosa que no solamente impacta en el momento, sino que puede transformar la vida entera. Y él hablaba
de dónde la experimentaba este tipo de cosas la gente y decía que las dos áreas más comunes en que los humanos pueden experimentar este tipo de experiencia cumbre, esta euforia, es a través de la música y del baile. La música y el baile. Muy bien. Por eso te agradezco tu obra. Si lo que enseñamos, me preguntabas si lo que enseñamos tiene relevancia para un octogenario, para un niño, es una respuesta muy fácil, sí, pero quiero explicar un poco más. La forma en la que estudias el certificado impacta en los resultados que obtienes. Si lo estudias y tienes el enfoque de maestra, como les decía anteriormente a Larry, vas a encontrar todas las semanas cosas relevantes para un maestro. Y puedes estudiar el certificado con una perspectiva abierta, ¿no? Y tal vez después, digo, siempre hay que aprender activamente, pero tal vez la segunda vez que estudies el certificado puedes tener cierto enfoque. Por ejemplo, tenemos participantes y me parece que este es nuestro 7º año. Tenemos alumnos que están tomando el certificado por tercera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez simplemente lo vieron, lo estudiaron. La segunda vez lo estudiaron con una pregunta muy específica en mente. Te voy a dar un ejemplo real. Quiero estudiar el certificado, nos dijo una de nuestras colegas. Esta vez lo quiero estudiar como madre de familia, porque primero lo había estudiado como gerente. Se habían unido al certificado porque querían ser mejores gerentes. La segunda vez era su enfoque en la crianza de los hijos, en ser madre de familia. La tercera vez quiso estudiarlo como a ver qué surgía con una mente abierta. O puedes decidir estudiarlo con el propósito de enseñar a adultos mayores. ¿Por qué? La cuestión que hagas al inicio del certificado te va a guiar hacia áreas específicas, va a resaltar ciertas áreas en específico. Como cuando compras un auto rojo y ves autos rojos por todas partes, es porque tu atención está en ese enfoque. Por ejemplo, si te enfocas en la crianza de los hijos, vas a encontrar más cosas relacionadas con el tema. Si tu pregunta inicial es cómo ser mejor maestra para niños de 5 años y gente de 85 años, vas a encontrar respuestas en el certificado, porque las preguntas definen tu travesía. Las preguntas definen tu viaje, tu travesía. Y por esta razón, cada vez que estudias el certificado, va a ser una experiencia un poco distinta. Entonces, la respuesta breve es que sí, y también que tienes control sobre lo que obtienes de la experiencia. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y quiero concluir con un video. Si escribieron su pregunta en el chat, les vamos a responder. Y espero que se nos unan y que se vuelvan nuestros colegas de viaje, que se nos unan al certificado, a los retiros. Nuestro próximo retiro será en Río, en Brasil. El anterior fue en Finlandia. Coming to an HSA retreat is absolutely amazing. To me, the word that comes to mind the most is connection. So the retreat has been great. We're really connecting, having lunch with people, just the conversations we're having. I actually have found a mentee that I'm going to be working with. I now have a whole bunch of new friends. It's just great. I can't wait for the next one. For me, it was life-changing, knowing very
authentic and generous people from all over the world just open up my imagination to so many possibilities. Makes me just want to improve in so many areas I didn't even know about. It's just a wonderful experience. It's an experience that I would recommend to anybody. This is my third retreat, and definitely I will be next year in the next retreat, wherever it is. And people of HSA are really a huge family. I recommend everyone to come and to have this experience. It's a unique experience, you have to do it. There's so much packed into like 3 days. Yeah. And there's still more to come. The community is just unbelievably good. You get in here and you know you've got fantastic support in every which way possible. Didn't expect such a level of preparation, and it is just mind-blowing. You know, they treating us like princesses and princes, or like I'm coming for the best date of my life. People hug each other, they smile to each other, they support each other, which is amazing because this is not something you can learn. Such a passion towards other people can only come if you have the happiness in your heart and that you care for other people. And the HSA community is the community of people who care for others.